Hola a todos y bienvenidos a este primer video de lógicas secuenciales usando registros de desplazamientos y bits de desplazamientos. Quiero darle un saludo muy especial a todos los suscriptores, las personas que hasta ahora se han suscrito al canal. Muchísimas gracias. También a los que no son suscriptores, les invito a que se suscriban porque voy a estar pasando no tan solo este material de PLC, programación, también de instrumentación y del idioma inglés, para que como profesionales se capaciten y puedan lograr ese empleo soñado que tanto queremos. En esta primera parte de la clase, espero sean 2, máximo 3, vamos a hablar de lógicas secuenciales con lo que son registros de desplazamiento o bits de desplazamiento. La idea es que al finalizar los 2 videos o 3 videos puedan entender de manera muy clara cómo elaborar una lógica en secuencia. En este caso, por ejemplo, tenemos ahora aquí un PLC Logo que vamos a usar para efectos de esta clase, y vamos a usar el software Logosoft Comfort 8.3, que lo pueden bajar de la página de Siemens, y yo también tengo un video donde pueden hacerlo y les voy a dejar el link por aquí para que lo hagan. Una vez tengan descargado ya el software Logosoft Comfort, pueden simularlo. Si no tienen un PLC, no se preocupen, porque aquí en el Logosoft Comfort, en el icono o en la opción de simulación, pueden hacer cambios y van a ver también cómo se mueve la lógica y pueden ir viendo ya y desarrollándose en esta área. Les quise mostrar primeramente, iniciando el video, esta pantalla con la lógica de un semáforo, que es una lógica sencilla, pero es secuencial. Todos sabemos que el semáforo hace una secuencia continua día y noche y que no para. Entonces eso es una lógica secuencial, la podemos hacer con los bits de desplazamiento. En este caso, este semáforo tiene un trigger o un iniciador, que es un pulsador, que yo lo tengo acá. Lo voy a pulsar, no lo ven, pero está acá, lo voy a pulsar, ahí inicia. Y vamos a ver aquí en la parte superior de la lógica que el trigger o ese pulsador inició la lógica. Aquí se desplazó el bit S1.1, aquí después se desplazó el S.2 y ahora el S.3, y ahí va viendo un desplazamiento de ese bit. El bit va cambiando de etapa y va activando una salida nueva, Q1 en este caso, Q2 y Q3. Y en reversa, este temporizador que está acá es la condición que se establece para que pueda cambiar de bit, para que desplace el bit. Les repito, en este caso las condiciones son tiempos, porque los semáforos trabajan con tiempos. Tal vez hay semáforos que duran mucho la luz verde, la luz amarilla siempre dura muy poco, y la luz roja va a durar también una cantidad de tiempo, dependiendo, me imagino, cómo se organiza el tráfico en esa parte de la ciudad. Pero aquí las condiciones, la condición que establece el cambio de bit o el desplazamiento es el tiempo. También puede ser, tal vez, por ejemplo, en el caso de un compresor, puede ser presiones, temperaturas, condiciones de válvulas que estén abiertas, cerradas, para poder arrancar el compresor y pasando de etapa en etapa. Pero en este caso, en un semáforo, son los temporizadores, es tiempo. En este mini curso que vamos a ver de lógicas secuenciales, yo les voy a presentar 3 proyectos bastante interesantes. Los que ustedes miran acá es una línea de producción secuencial, ¿no? Lo que aquí ocurre es que un operario va a colocar en la primera cinta transportadora una caja vacía, la cual, al ser detectada por los sensores, va a arrancar o va a encender el motor, que va a mover la cinta transportadora y va a colocar la caja en la zona de llenado. ¿Quién va a parar la caja? La va a parar este sensor. Una vez que la caja que liberó el operario en la zona de carga del contenedor vacío, este sensor, al mirar que la caja llegó acá, para este motor, y aquí pudiera ser que este operario que está acá llene la caja de manera manual, o algún tipo de dispositivo o algún tipo de mecanismo
o máquina llene la caja. Pero vamos a arrancar primero con el llenado manual para ir entendiendo poco a poco la lógica secuencial y después ir profundizando y haciéndola más compleja con el tiempo. Aquí luego, una vez que el operario llenó, vamos a poner que llenó la caja, luego debería presionar algún dispositivo, puede ser un pulsador, donde él confirma que ya la caja está llena, y esa confirmación va a hacer que este otro motor, el motor 2, arranque. Entonces, moviendo ahora la caja, que va a quedar en este punto entre las dos conveyor, o entre las dos cintas transportadoras, y luego ahora esta caja ahora ya está llena, pero va a ser transportada hacia la zona de sellado. En este caso va a pasar lo mismo. En lo que llegue la caja, este sensor va a detener este motor. Y el operario va a proceder a sellarla. Le va a colocar algún tipo de foil o plástico y luego va a presionar otra vez un pulsador que le va a decir a la lógica que avance. Ahí es donde se van desplazando, entonces con esa señal o ese pulso que va a generar el operario a través de un pulsador, la lógica va a desplazar el bit y ahora va a arrancar el último motor para traer la caja hasta la zona de posicionamiento del conveyor para almacenar la caja ya lista, ya llena y sellada. ¿Cómo funcionaría? Funcionaría de esta manera. El operario libera la caja y una vez llega acá, el sensor va a mirar que está la caja y el motor va a parar. Una aclaratoria que quiero hacer acá es la siguiente. Ve que aquí el cuadro de indicación de estatus del motor se pone en verde, igual el sensor. En electricidad, en control de motores, parada y arranque de motores, el verde significa parado y el rojo significa que está en marcha. Es para que lo sepan y tal vez a lo mejor vean el video y digan, oye, pero ya va, el motor parece que está en marcha porque está verde. No, en electricidad, para control de parada y arranque de motores y también para indicación de estatus, el verde es parado y el rojo es en marcha, para motores. Una vez aclarado esto, bueno, seguimos. Una vez acá el operario llenó la caja, presiona un botón, un pulsador y confirma la lógica que desplaza el bit, y ahora la cinta transportadora, este motor se va a poner en rojo, aquí arranca, y una vez llega acá a la zona de sellado, va a parar el motor, el sensor está viendo, el sensor está mirando que está la caja y esa condición paró el motor. Perfecto. Entonces hasta aquí ya la caja ha pasado por la zona de llenado y ahora está en la zona de sellado. No puede hacer las dos cosas a la vez, no deben arrancar los dos motores a la vez, y la caja debe ir en una secuencia lógica hasta que llegue a la zona de posicionamiento y almacenamiento, donde el operario la va a tomar y la va a llevar a algún lugar para ponerla y almacenarla. Luego, una vez que este operario selló la caja, entonces confirmó, y este motor ahora va a arrancar. Ahí va a desplazar el bit hacia M3. El motor aquí indica el rojo, arrancó. Entonces ahora la caja se va a desplazar hasta la última zona, que es la zona de almacenaje. El sensor miró que está la caja y paró el motor. Hasta aquí esta secuencia lógica, ¿no? Esta secuencia lógica es sencilla, es básica, pero lo que quiero es que desarrollemos primero esta lógica en el PLC, la analicemos y luego vamos a ir avanzando con algo más complejo o más avanzado. Luego aquí podemos hacer nosotros, ¿qué podemos hacer? Puede ser que aquí, esto puede ser tan avanzado como nosotros querramos. Puede ser que aquí esté un robot en la zona de carga, ¿verdad? Acá en la zona de carga puede ser que esté un robot. El robot toma la caja, la posiciona acá, el sensor mira, se mueve hacia la zona de llenado. Aquí puede haber algún tipo de máquina, algún brazo robotizado o algún tipo de máquina o dispositivo que llena la caja, y luego automáticamente al estar llenado y la caja estar en posición correcta, entonces ese llenado y la confirmación del llenado movería la caja hacia la posición de sellado. En este lugar obviamente debería haber también algún tipo de máquina que gire y
que pueda sellar la caja con algún foil. Una vez que la caja esté sellada, entonces esté confirmado, arrancaría el motor. Y aquí en este lugar, una vez la caja esté en esta posición, esto puede ser algún brazo robótico o algún brazo neumático, mecánico, que tome la caja y la pueda colocar en este conveyor que está aquí. Entonces esto puede ser tan sofisticado y tan avanzado como queramos, pero nosotros vamos a empezar con lo más básico. Ahora les voy a explicar en detalle cómo funciona el registro de desplazamiento y los bits de desplazamiento. Primero voy a ir al software de programación y les voy a mostrar dónde está el registro de desplazamiento y donde también puedes hallar los que son los bits de los registros de desplazamiento. Solamente para que sepan dónde están y más o menos cómo operan. Y luego voy a ir a una presentación especial que preparé para que se entienda muchísimo más profundo. Bueno, una vez acá en el software de programación, vamos a ir al lado de donde están las instrucciones. Estas son las instrucciones de programación y tienes todas las instrucciones, tanto digitales, analógicas, redes, pero a nosotros nos interesa ahora es lo que son los registros de desplazamientos. Lo hallas en la parte más baja, en la carpeta que dice otros. Aquí está el registro de desplazamiento. Solamente haces clic sobre él y lo arrastras o lo mueves hacia la derecha dentro del área de programación. Y luego buscamos lo que son los bits de los registros de desplazamiento que están más arriba en las constantes digitales. Si bajas acá, vas a ver que después de la tecla de función está bits de registro de desplazamiento. También lo colocas dentro del área de programación. Perfecto. Estos dos bloques trabajan en conjunto. El bloque B001 es, digamos que es donde está alojada la lógica de desplazamiento, por eso se le llama registro. Y el bloque S1 alberga o puede tener un bit único, un solo bit que se lo va a transmitir el bloque de registro de desplazamiento. Esa transmisión de ese bit a lo que es el bloque S1.1 en este caso va a ocurrir bajo ciertas condiciones, ¿no? Como ven acá, este bloque 001 tiene 5 pines en la entrada, de los cuales uno es la entrada, otro es el trigger, otro es el dir, que significa el direccionamiento, cómo quiere que se desplace el bit de arriba abajo, de abajo arriba, el reset y el parámetro. Aquí vamos a usar y vamos a hablar solamente por ahora de lo que es la entrada del trigger. Cuando este registro transmite ese dato hasta este bloque S1.1 es cuando en el trigger hay un 1. Me explico. En la entrada va a haber ciertas condiciones. Puede ser 0 también y 1. Este es un bloque digital. Todas las señales que él puede tener son ceros y unos. En la entrada, por ejemplo, pongamos que tiene un 1. Una señal que tal vez viene de alguna condición de campo, como en el caso de lo que vimos anteriormente, el ejemplo del proceso, tal vez un sensor que indica, un sensor que verificó que está en posición una caja. Y ahí te genera va a tener un 1, va a generar un 1 en la entrada del bloque. El trigger puede ser cuando el operario presiona el push button para confirmar que ya llenó la caja. Entonces, cuando aquí se cumplen estas dos condiciones, que la caja está en posición, genera un 1 el sensor y el operario presiona el pulsador, genera entonces un trigger o una acción de desplazamiento. En ese momento, teniendo 1 en la entrada y 1 en el trigger, entonces este bloque de registro de desplazamiento lo que hace es que coloca un 1 en el bloque S1.1 para habilitar o para energizar el siguiente motor. Un dato importante que les quiero también aclarar acá es que estos registros pueden manejar máximo 32 bits para este PLC específico, ¿no? O sea, lo que quiere decir que máximo puedes tener 32 salidas o 32 desplazamientos. O sea que si tienes una lógica secuencial de más de 32 bits no te va a funcionar completamente. Tendría que aplicar otras estrategias, pero en cuanto a bits de desplazamientos
por medio del registro son máximo 32. Y ya te voy a mostrar acá, por ejemplo, puedes ir a archivos, vas a propiedades y vas a buscar en tipos de hardware. Yo tengo un logo 8.3, por tanto aquí te habla de los recursos máximos. Los recursos máximos son las máximas cantidades de instrucciones que puedes usar por tipo. Y vamos a bajar acá, vamos a buscar los registros de desplazamiento. Dice que en máximo son 4 y los bits de desplazamiento máximo son 32. Eso es lo que tiene este PLC, está limitado por eso es que, bueno, si quieres hacer una lógica de muchísimos más pasos, tienes que usar otro tipo de PLC, ya que este está limitado a esas cantidades. Vamos a darle a cancelar y veamos aquí. ¿Dónde vemos esto? Haces doble clic en el bloque y aquí te dice registro de desplazamiento. En el índice es S1, S2, S3 o S4. El índice máximo es 4. Lo que quiere decir que tú puedes tener bloques S, lo que son bits de registro de desplazamiento, desde S1.1 hasta desde S1.1 hasta S4.8. S1.1 llega por lo menos de S1, lo puedes tener registros desde S1.1 hasta S1.8, hasta S4.8, el cual parte de S4.1 hasta S4.8, lo cual, haciendo la sumatoria, son máximo 32 bits. Por otro lado, supongamos que tienes una lógica que solamente tiene, por ejemplo, 3 pasos y quieres usar solamente 3 bits de desplazamiento. Lo que tienes que hacer es que te vienes al índice, necesitas solamente un índice, usas el que quieras, S2, S3, S4, S1, y acá abajo donde dice bit del registro de desplazamiento, en el conector de salida puedes poner 1, 2, 3, hasta 8. Por ejemplo, en este caso tienes 3, le das a aceptar y ya el bloque simplemente asume que vas a tener máximo 3 bits de desplazamiento y se va a adaptar a la lógica que tú elabores. Ahora quiero mostrarle una presentación que hice para entender más claramente cómo funcionan estos bits de desplazamiento. Vamos a verlo. Perfecto. Vamos a hacer entonces esto lo más sencillo posible. Esto que ves acá es el registro de desplazamiento. Es donde están todo lo que es la lógica de desplazamiento. Hay una serie de compuertas o de biestables en cascada. Vean que la salida de cada biestable tipo D, de cada bloque, es la entrada de la siguiente. Así ocurre el desplazamiento. Cuando en la entrada hay un 1 y en el trigger hay un 1. Aunque realmente el cambio, el desplazamiento va a ocurrir cuando en el trigger haya un 1, indiferentemente de lo que esté en la entrada. Si hay un 0, se coloca un 0 a la salida, y si hay un 1, se coloca un 1 a la salida. Pero lo que va a condicionar el desplazamiento va a ser el trigger. Cuando en él hay un 1, un flanco de subida de 0 a 1, él va entonces a desplazar lo que esté en cada compuerta. Y esta cantidad de compuertas o cantidad de salidas, índices, van a ser S1 a S8 y tú puedes configurar si quieres que sean solamente 3, 4, 5 o las 8 completas. Pero lo que sí es que el trigger va a tener acción sobre todas las compuertas que tú configures o que escales. Por ejemplo, si escogiste, como vimos antes, si escogiste que vas a tener una lógica de solamente 3 acciones o 3 pasos, él va a tomar acciones sobre los 3 biestables al mismo tiempo cuando el trigger esté en 1. Perfecto, perfecto. Para ir entonces agarrando vuelo en lo que es el entendimiento de los bits de desplazamiento, de los registros, vamos a poner un ejemplo, un proceso que tiene 4 pasos, vamos a llamarlo así, tiene 4 salidas que van a ejecutar 4 acciones, una a la vez, en secuencia. Este ejemplo es bueno porque, bueno, vamos a estar analizándolo paso por paso y vamos a considerar en este cronograma lo que son los datos de entrada y el trigger. Recuerden que
En el bloque aparece trigger, TRG, la palabra TRG, pero realmente lo que es el accionador o el disparador del desplazamiento. En la parte de abajo van a estar los bits de desplazamiento y vamos a ir viendo cómo esto va a ir cambiando en función a estos datos de entrada y de trigger. Iniciamos analizando el primer paso, el primer escalón, donde la entrada es 1, la entrada es 0 y el trigger es 0. Hablamos entonces de que un trigger 0 no va a desplazar nada, porque lo único que desplaza la entrada hacia la salida es el trigger en el estado 1. Entonces vamos a tener que la salida es 0 y como este es un bloque en cascada, la entrada entonces se desplaza, la salida, lo que está en la salida se coloca en la entrada del próximo bloque y entonces tenemos 0. Por consiguiente, todo el bloque configurado, lo que es el registro, en cada una de sus salidas va a tener 0. Pero nos movamos ahora hacia el segundo paso, donde la entrada es 1 y el trigger también es 1. Vayan viendo que acá a la derecha se le va colocando, se le van cambiando los datos. Y aquí a la izquierda les coloqué cómo quedó el bloque previo para tener una visualización amplia de todo el proceso. Pero entonces aquí vamos a volver. Aquí la entrada tiene 1 y el trigger tiene 1. Entonces, ¿qué deberíamos tener acá a la salida en el primer bloque? Deberíamos tener entonces un 1. ¿Por qué? Porque el trigger es el que dispara o cambia el estado o desplaza el dato que está en la entrada cuando él está en el estado 1. O sea, aquí va a tener 1 y lo va a colocar acá en la salida. Ese 1 también lo va a colocar en la entrada del próximo bloque. Pero como este bit de trigger afectó, es un pulso, solamente lo que va a mirar es el flanco. Aquí previamente tenía 0, entonces a la salida de este bloque va a haber 0. En este previamente tenía 0 también, entonces va a salir 0. En este otro bloque, previamente, en el último bloque, previamente tenía 0, por tanto aquí va a ser 0. Y ahí terminó este ciclo de escaneo del programa, ¿no? Vamos a irnos ahora al próximo paso, donde la entrada es 1 y el trigger es 0. Aquí no pasa nada, aquí todo queda igual porque el trigger no va a hacer ningún tipo de cambio. Va a quedar 1 en la salida del bloque 1 y un 1 en la entrada del bloque 2. Cuando aquí el trigger cambió a 0, no hizo nada en ninguno de los demás bloques, ni en el mismo bloque 1, por tanto todo queda tal cual como estaba. Pero veamos ahora, en este punto, la entrada es 0 y el trigger es 0. Todo sigue igual. No va a haber ningún cambio hasta que el trigger no cambie. En este paso, ahora sí va a ser algo interesante porque la entrada está en 1, está en 0, la entrada está en 0 y el trigger está en 1. Perfecto, ¿no? Si vemos el bloque anterior, vamos a ver qué es lo que va a afectar este cambio en el trigger de 0 a 1. Aquí en la entrada tenemos 0, previamente teníamos 0. Cuando cambiamos a 1, esta entrada en 0 se va a desplazar hacia la salida. Pero aquí teníamos 1. Entonces, como este trigger afecta a todos los bloques o incide sobre todos los bloques, este 1 se va a desplazar hacia la salida del bloque 2 de la manera siguiente. Aquí tenemos 0 porque fue desplazado, por eso fue que le puse aquí en la parte inferior izquierda el bloque previo para que vea por qué en este caso, en esta etapa tienes 1 o 0 en alguna de las salidas. Entonces, viéndolo acá, analizando cómo estaba antes, cómo cambió, entonces podemos entender claramente por qué y cómo se desplazó. Entonces aquí teníamos previamente un 0, cuando colocamos 1 en el bloque 1, entonces se desplaza el 0 a la derecha y obviamente va a quedar el 0 en el bloque 2 a su entrada. En el bloque 2 teníamos 1 en la entrada, como se activó también el trigger del bloque 2, entonces el 1 se desplazó a la derecha de este bloque. En el bloque 3 teníamos 0 en la entrada, ¿verdad? Entonces ahora
como estaba en 0, simplemente queda igual, no hay cambio ninguno. Lo único es que aquí este 1 va a ser parte también de la entrada del bloque 3, pero no va a haber ningún cambio a la salida porque es solamente en un pulso el cambio. Lo que está aquí como 1 pasa 1 a la salida y a la salida de ese bloque y a la entrada del próximo, pero no afecta, este 1 no afecta a la salida de este bloque 3 porque esta acción la ejecutó en un solo pulso. Ahora cuando en la entrada tenemos 1 y en el trigger tenemos 0, todo va a quedar igual, insisto, todo va a seguir sin cambio conforme a como estaba previamente, porque el trigger no ha cambiado a 1. Movemos entonces, la entrada se mantiene en 1, pero ahora por alguna razón en el proceso se ejecuta una acción y se requiere entonces desplazar a un próximo paso. El trigger está en 1. El trigger ahora está en 1. Viendo el bloque previo, siempre enfóquense en que una vez que el trigger cambia y toma una acción, cambia de 0 a 1, ese cambio va a afectar todos los bloques. Nosotros podemos analizar acá nuevamente, una vez que el trigger está en 1, aquí cambió, este es el bloque previo, aquí cambió a 1, él empieza a hacer un desplazamiento. Analicémoslo así, veámoslo de esta manera, ¿no? El trigger cambió 1, pero previamente aquí teníamos 1. Él va a desplazar entonces ahora este 1 a la salida. En el segundo bloque estaba en 0 la entrada cuando fue afectado por un 1 a través del trigger. Hacia la salida va a desplazarse un 0. Aquí va a cambiar entonces de 1, estatus 1 a 0. Si aquí había conectado un bombillo, un contactor, un motor, ese motor se va a apagar y ahora lo que va a hacer es que en el próximo bloque, como estaba en 1 la entrada y aquí tiene ahora un 1 por efecto del trigger, entonces va a desplazar ese 1 hacia la salida. Lo que quiere decir que si aquí había una lámpara, un motor, estaba apagado, ahora va a estar encendido. Y aquí va a tener un 0, como tienes un 0, obviamente lo que estaba aquí va a quedar igual de apagado. Hasta que no tenga un 1 en la entrada, no se va a activar la salida cuando el trigger esté en 1. Vamos a ver acá entonces, aquí tenemos 1 en la entrada y 1 en el trigger. Vamos a tener luego un 1 en la salida, ese 1 de la salida 1 va a reflejarse en la entrada de la salida 2 o del bloque 2. Previamente estaba entonces en 0 la entrada de este, y su salida queda en 0. El bloque 3 estaba en 1, y entonces la salida se desplaza a 1. Y el bloque 4 estaba en 0, su salida queda desplazada hacia 0. Aquí vemos entonces que hay dos salidas que quedan activas, son dos acciones que se están ejecutando en ese momento, a través de Q1 y a través de Q2. Puede ser un motor encendido y una lámpara o una indicación de que el motor está encendido. Puede ser esas dos acciones, posiblemente. Ahora, nosotros vamos a desplazar el bit a 1. Aquí vemos que en 0 el trigger y 1 la entrada, sigue ocurriendo lo mismo, nada cambia. Pero vamos a ver la parte en donde cambia nuevamente el trigger a 1. Aquí tenemos otra vez el bloque, analicemos nuevamente. Cuando cambia el trigger a 1, desplazamos en el bloque 1, queda igual. ¿Por qué? Porque teníamos 1 ya a la salida, con un trigger de 1 que cambió de 0 a 1. Entonces ahora la salida va a quedar igual en 1. En el segundo bloque estaba la entrada en 1, la salida en 0. Entonces cuando tenemos un 1 en el trigger, va a desplazarse ese 1 hacia la salida. Ahora tenemos un 1 en el bloque 2 en la salida. Antes teníamos 0. En el bloque 3, vamos a ver aquí abajo, en el bloque 3 teníamos 0 en la entrada. Ahora cuando coloca un 1 el trigger en este bloque, entonces ahora tiene un 0 en la salida. Y en el último bloque tenía un 1 en la entrada. Al tener un 1 en el trigger, entonces él va a desplazar hacia la salida un 1. Lo que quiere decir entonces es que acá hubo un desplazamiento de bits
en todos los bloques. Uno estaban en 0, cambiaron a 1, uno estaban en 1, cambiaron a 0, y quedaron 3 acciones activas. Quedó Q1, Q2 y Q4 en estado 1. Esto puedes hacerlo de manera customizada o de manera personalizada en función al proceso que tú vayas a hacer. Puede ser también que normalmente haya un desplazamiento, como ocurre en el caso de el semáforo, en el que la luz verde enciende primero, después enciende la luz amarilla y después enciende la luz roja. Casi nunca están las dos activas, y eso va a ocurrir porque, bueno, el bit se va a ir desplazando y no va a haber momento en que vuelvan a coincidir los dos en uno. Solamente que va a haber un pulso de inicio, normalmente puede ser con un marcador de arranque o con un solo pulso, y con ese solo pulso él va a hacer entonces toda la secuencia, y la última acción de esa lógica del semáforo va a generar nuevamente una entrada y un trigger a la vez al bloque, y así en secuencia continua y interminable actúa entonces la lógica del semáforo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte. No quiero hacerla muy larga para que no sea tan pesada. Para la próxima clase vamos a analizar y vamos a hacer la lógica, vamos a hacer la lógica y vamos a hacer la práctica de el proceso que les enseñé acerca de las cajas, acerca del llenado, sellado y posicionamiento de cajas. Aquí vamos a ejecutar entonces toda la lógica que está involucrada en este proceso manual. Primero, el primer operario va a liberar la caja, en el segundo operario va a llenar la caja, el tercer operario va a sellar la caja y el cuarto operario la va a mover. Vamos a hacer la primera manual y vamos a hacerlo paso a paso para que podamos ver claramente la aplicación de estos registros de desplazamiento y de los bits de desplazamiento. Espero que se haya entendido bastante bien. De todas maneras, cualquier duda está en los comentarios, pueden hacerlo y se pueden aclarar todas las dudas que a ustedes les queden. Espero entonces que en la segunda parte puedan estar también, puedan mirar el video y puedan entonces aprender muchísimo de esto. Hasta luego.